tengo el placer de enseñaros cómo le pongo mi huella o mi sello a uno de los coches que voy a sacar en YouTube y que quiero exprimir muchísimo. En Instagram, como sabéis, es Jon Improve y en YouTube, Jon Improve. Así que me voy a dar el gusto de enseñaros cómo le pongo mi sello, que esto es una de las cosas que siempre que he empezado a ver un poco por internet los vídeos en YouTube y tal, sé que es el toque. Hola chicos, bienvenidos otro día más a otro nuevo vídeo de mi canal. En el vídeo de hoy vamos a poder ver este super Nissan GT-R guapísimo que os voy a enseñar. Un Nissan GT-R que siempre quise tener, que una vez documentado tanto en YouTube como en las noticias del motor, decidí comprarme por ser un vehículo que se pervertía brutalmente en el performance. Por ser un vehículo que se pervertía brutalmente con performance. Dicho esto, ya hace un tiempito que lo tengo y os voy a enseñar los detalles que hasta ahora le he hecho, pero antes de empezar a ver el coche en profundidad, quiero que veáis cómo era cuando lo compré, que creo que lo va a poner o aquí o aquí. Ahora que habéis visto cómo era el coche cuando lo compré, que era un Nissan GT-R estándar, 520 caballos, quiero que veáis las mejoras que actualmente le he hecho después de 2 años en mi poder, detallitos muy finos y siempre mirando al máximo, al sumum del modelo y de la marca. En este caso, el modelo Nissan GT-R Nismo. Chicos, como sabéis, soy muy de detalles y me gusta coger ideas, y la inspiración que he tenido en este Nissan GT-R base ha sido los detalles del modelo Nismo. ¿Qué detalles tiene? Las combinaciones de interiores, como veis aquí, cuero rojo con hilo negro. En este caso encargué de hacer este volante en alcántara, en gris acorde al interior del coche, con el hilo en rojo también, que es un detalle que le destaca muchísimo a este interior y que además es super racing acorde a un Nismo. ¿Qué más le hice de interior? El pomo también lo tenía en cuero base, muy discreto, no me gustaba, mandé a tapizar del mismo color rojo con el hilo negro. Y un detalle muy potente y muy exclusivo es el tirador de freno a mano que vais a poder ver a continuación, que es en rojo con el hilo en negro, pero es todo lo que es el mecanismo completo tapizado. Además, la tapicería la tenía en negro mate y le daba mucha oscuridad. Basado en el modelo Nismo y cogiendo esa idea, hice una combinación en rojo y negro. Estos Nissan GT-R, como curiosidad, tienen diferente tapicería en el asiento del piloto al del copiloto. Lo digo como anécdota. Llevándolo a tapizar, el tapicero me llamó diciéndome que le había mandado 2 asientos diferentes, cosa que no era así. Le demostré, documentándole, que lleva diferente asiento, diferente forma, por decirlo así, de tapicería. Fue una anécdota curiosa, me eché unas risas, me demostró que nunca había trabajado con Nissan GT-R. Además, creo que no hay otro en el mercado que tenga diferente tapicería en un asiento del piloto al del copiloto. No es muy relevante, pero es curioso. Bueno, y en la parte exterior, el coche era muy básico porque era, como sabéis, el modelo estándar, y inspirado en mi amigo, como sabéis, top Nismo, lo que hice fue adecuarle los paragolpes, la carrocería y las taloneras al estilo de Nismo. ¿Qué diferencia tiene? Los negros combinados con las tiras rojas. Son detalles que le dan mucha exclusividad y que, como podéis ver a continuación, queda el coche que parece otra opción. Aunque ahora mismo está con los retoques que le he dado, queda mucho todavía de trabajo, ya que tengo encargado una pequeña aerodinámica exterior que está compuesta por un acople delantero, unas taloneras. Estoy pensando si ponerle un difusor y sobre todo lo que este coche necesita es un buen tubo de escape. Al estilo, como sabéis, Valvetronic. ¿Os suena lo del mando de mi anterior vídeo, del Panamera? Pues a este le va a ir otro. Además, en exterior, además de la combinación, como sabéis, negro y rojo como el modelo Nismo, también le pinté en negro el alerón. Es un alerón estándar que traía de serie, pero que en la combinación queda muy exclusivo y da la sensación, o parece por lo menos, que lo he modificado. Cosa que queda muy bien, pero no me gusta cómo queda, y seguramente le cambie uno del modelo Nismo o quizás otro preparador japonés que estoy mirando. En las stories de Instagram os podré enseñar. ¿Qué más le hemos hecho de exterior? Bueno, uno de los detalles más llamativos que tenemos son las llantas. Estas llantas son las estándar en 20 pulgadas que traía el vehículo de serie. Unas llantas que son forjadas, me daba mucha pena cambiarlas porque son unas llantas
muy pensadas para este modelo y muy estudiadas. ¿Qué hice? Darle un toque actualizado. ¿De qué manera? Muy parecido a las otras llantas del otro vídeo que habréis visto del Porsche 911. En este caso es un fondo Hyper Black, que se dice en la jerga de las llantas, con el canto pulido, todo lo que es la cara vista. Como veis, hemos conseguido otra vez más unas llantas únicas en el mundo, que no he visto por 1000 vídeos de YouTube que me he comido, ninguna similares, exclusivas con detalles Nismo, para que realmente queden marcadas por mí como unas llantas exclusivas y pensadas, como siempre, para conseguir, con un presupuesto tampoco muy elevado, algo único, algo bonito, algo guapo. En las taloneras, estas son las originales, todavía no las hemos cambiado, como podéis ver, con el detalle negro. Y cómo no, un coche con esta potencia tiene que ir bien calzado siempre, sobre todo en frenada, tanto delante como detrás. Le hemos puesto unos discos carbonizados que se nota muchísimo el rendimiento y el apurado que tiene cada vez que tocas el pedal de freno, es seguridad total. Además, los retrovisores venían en gris, color de la carrocería, y inspirados otra vez más en el modelo Nismo, ha quedado perfecto en la combinación de retrovisor negro, gris plomo y la tirita en roja. Y como siempre tiramos del negro exterior brillante con actualizaciones modernas, las entradas de aire laterales también venían en gris, un gris titanio. En este caso, otra vez más, le hemos dado un negro brillante para que quede toda la carrocería uniforme con el mismo tono de color. Siempre inspirado, chicos, en el modelo Nismo, con algún detalle único mío pensado, pero en principio con una base que es nuestro amigo Godzilla, como sabéis. Y en la parte delantera, basado en el modelo estándar del 2011, que cambia el paragolpes por las luces diurna, como podéis ver, que lleva en los dos extremos, es un frontal muy agresivo, como podéis ver la insignia junto al anagrama de Nismo, pero con una combinación de colores Nismo, que en breve cambiaré y os enseñaré en el siguiente vídeo con el pequeño labio que tengo pensado colocarle, además del resto de componentes que ya sabéis. Otro detallito muy exclusivo es las entradas de aire, que este vehículo las tenía en gris titanio. Le hemos dado un toque negro brillante para que combine con el resto de componentes, dándole un toque muy exclusivo que no he visto en otro Nissan GT-R. Y otro detalle de este GT-R es la tapa del motor, que la tenía de color negra y basada en las combinaciones del modelo Nismo le hemos dado el rojo y el plata que tiene. Como veis, le da un toque maravilloso a este motor V6 biturbo que tiene una potencia y una patada espectacular, así que imaginaros cuando le hagamos lo que tengo pensado. Posiblemente turbos, posiblemente gestión electrónica, admisiones. Sin meternos en nada descabellado, creo que vamos a llegar, creo y estoy seguro que llegaremos a los 700 caballos así. Con un modelo base como el nuestro, con no demasiado presupuesto, podemos conseguir algo similar, incluso superior. ¿Por qué? Porque dentro de este capó, aunque hay una base de 520 caballos, con electrónica, con turbos, con admisiones, con ciertos componentes de motor, sin meternos en barbaridades como pueden ser 1000 caballos, podemos hacer una cosita graciosa y creo que conseguiré en este coche, que iréis viendo en los siguientes vídeos, de 700 a 800 caballos, haciéndole poquito y con una inversión no demasiado alta, que cualquiera de vosotros que tenga un GT-R puede llevar a cabo. Bueno, por desgracia no hemos podido sacar el coche a carretera, tal y como a los seguidores de Instagram les prometí, porque, como sabéis, hice una encuesta en la que votaron casi 500 personas, una barbaridad para la cantidad de seguidores que actualmente tengo. Como sabéis, llevo poco tiempo y lo prometido es deuda, y les dije que el siguiente vídeo que iba a hacer era del que ganaría la encuesta, que ganó el Nissan GT-R. Tampoco por mucho, la encuesta era Lamborghini contra Nissan GT-R. El 51% decidió un GT-R, aunque fue por poco, lo prometido es deuda. Por desgracia, como habéis visto o vais a ver, es un vehículo que ando muy poquito y que cuando ha tocado echarle llave no tenía batería. Gran problema a los amantes del motor, que tenemos varios coches de capricho y que son ciertamente uno de los motivos por los que te cabrea muchísimo tenerlos y no puedes disfrutarlos como te gustaría, porque cuando tienes poco tiempo va milimetrado y el día que te apetece, que buscas un hueco porque en el norte tenemos que tener buen tiempo, segundo, no llueva, tercero, puedas escaquearte de la familia aunque sea media horita, una hora, y puedas coger un coche de los que te gustan para darle un poco de cera por la carretera y disfrutar de ello. ¿Qué sucede? Que hoy nos ha pasado que hemos venido a arrancar el coche y no había batería. Diréis, bueno, ¿y por qué no tienes pinzas? Sí, porque las pinzas se las ha dejado a alguien que ahora no me acuerdo. Entonces, dices, llama a la asistencia, sí, la asistencia iba a tardar media hora. Al final el tiempo para grabar los vídeos, por desgracia, no es de todo el día y no ha podido ser el poderlo arrancar. Hemos hecho de MacGyver entre yo y mi camarógrafo Nelson, que ya lo veréis. Lo que uno tiene que hacer para contentar a los seguidores. Madre mía.
Y bueno, y es lo que ha pasado. Dicho esto, estoy un poquito triste y no tengo esa actividad que normalmente me veis cuando me veis en las otras presentaciones de los demás vídeos que tengo. Entonces, en el vídeo de hoy vamos a hacer un tutorial de cómo arrancar un GTR sin tener pinzas. Entonces, este es el manual y comienza ahora. Aseguraros de que no tiene batería. Una vez que verifiquéis que el coche no tiene batería, tenéis que buscar una batería por ahí. ¿Cómo pasar la corriente de un coche a otro? Se pasa con cables, que es lo que no tenemos. Buscar unos cables hoy, pues nos va a demorar muchísimo tiempo y lo que he hecho ha sido buscar una solución. ¿Cuál ha sido? Mirar por el trastero a ver si había un cable. Ya ha aparecido este cable verde que parece que es trifásico y que puede pasar buena conducción para arrancar, que ojalá nos funcione. Y es que dices, va, parece que es un cable fino, ¿sabes? Uno de los problemas que tiene no andar mucho en los coches es que a veces no sabes ni dónde está el tirador de apertura del capó. Que cada coche de estos lo tiene en un sitio y suele pasar que no sabes dónde está. ¿No te acuerdas de la última vez dónde lo has utilizado? Vale. Probando. Qué heavy, mucho. A ver. A ver, ¿qué va, chicos? ¿Probamos? No, no. Ah. Uno de los motivos por el que el coche no nos ha arrancado es porque desde la aparición en la película Tengan cuidado ahí fuera, donde sabéis a través de mis stories que he sido protagonista, también fue este coche protagonista de la película junto conmigo. Desde entonces había estado en el garaje y no lo habíamos arrancado. El vídeo de hoy no me estaba gustando, como quizás el resto de los vídeos que os he hecho, básicamente porque teníamos pensado darnos una vuelta con el coche, teníamos pensado irlo a lavar, echarle gasolina y además un detallito que teníamos de sorpresa para una seguidora de Instagram que fue la ganadora del sorteo del cochecito 1ESA18 que sorteamos entre los seguidores, quería aparecer con él en el GTR. No lo sabía ella, pero quería llamarle para decirle que le iba a entregar el coche. Por desgracia, como habéis visto en el vídeo, no ha podido ser porque el coche, básicamente por una chorrada como es no tener batería, pues no podemos sacarlo a probar. ¿Qué sucede? Que nos rompe el guión, los planes y está saliendo un vídeo pues que no sé cómo saldrá. Chicos, gracias por haber visto este vídeo. Por desgracia no hemos podido arrancarlo, pero durante la semana en un huequito que busque en mi vida profesional lo sacaré a probar. Os enseñaré interiores, sonido estándar y os contaré detalles increíbles que espero hacerle en breve con otro vídeo que prepararemos con todos los accesorios que me van a llegar montados, como por ejemplo que le queda el escape, la carrocería y el alerón, que vais a flipar cuando lo veis cómo le queda. Así que chicos, gracias por seguirme y os espero en el siguiente vídeo.